Y la verdad que esto se comenzó a hacer desde algunas oficinas, desde el propio Estado Nacional. Y esto toma un cariz muy evidente, que es precisamente el que me lleva a adoptar la decisión de que cuando se produce la renuncia de las autoridades de la ex-CIDE y asumen las nuevas autoridades, tomar decisiones. La primera, el desplazamiento de muchos de esos agentes que, vuelvo a decir, venían desde el año 83. Este tema del sistema de inteligencia nacional no es un problema que nace en el año 2003, es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983. Y las personas que hacían estas cosas estaban precisamente desde el advenimiento, inclusive de la democracia, ya formaban parte de esta institución. Las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario o subsecretario de esta secretaría no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la que yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos, y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar. Yo este proyecto lo he remitido a la Secretaría Legal y Técnica para que termine de encuadrar legalmente esta nueva norma, pero me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios rectores de este nuevo sistema de inteligencia que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como CIDE, porque en realidad todo el mundo siempre, pese a que se le había cambiado el nombre de Secretaría de Inteligencia de Estado, así, siempre la siguió llamando CIDE. Es que el cambio de nombre no modifica nada, sino se modifican las prácticas. Y vuelvo a reiterar, esto es una deuda que tenía la democracia de todos los que hemos sido gobierno desde el año 1983. Tal vez me toca a mí reformar, como tantas otras cosas hemos hecho, y creo que también es necesario que la justicia, que ha rechazado parte de las reformas que hemos efectuado, comience también a repensarse, porque hemos visto fundamentalmente en estos días una suerte de calecita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia, que intervienen en expedientes judiciales, o que manejan fiscales, o que manejan jueces, que evidentemente han quedado al descubierto en estos momentos y que es necesario cortar de cuajo. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción estará a cargo de un director general y de un subdirector, que requerirán para ocupar el cargo acuerdo del Senado. Se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo, son designados por el Poder Ejecutivo, pero requieren acuerdo del Senado para poder funcionar como tales. También quiero leer que en esta nueva ley, en nuestro nuevo sistema de inteligencia, se cambian y se establecen principios rectores o paradigmas totalmente diferentes a los vigentes en materia de sistema de inteligencia nacional, porque establece que la presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollan sus actividades los organismos de inteligencia conforme la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías. También establece que la inteligencia nacional
consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la nación y sus habitantes, y tipifica específicamente de qué estamos hablando. Para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Estamos fijando un ámbito concreto, casi de defensa frente a ataques externos o frente a flagelos de la complejidad por su globalización de la trata de personas, del narcotráfico, del ciberdelito, de los delitos económicos. Las actividades de inteligencia interna solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esto es una reforma muy importante que introdujimos en el año 1994, cuando se estableció que se deben considerar traidores a la patria todos aquellos que atenten contra el orden constitucional, contra las autoridades legal y constitucionalmente constituidas mediante el voto popular. En síntesis, contra la democracia. También se establece claramente que la Agencia Federal de Inteligencia será el órgano superior que estará a cargo de estas tareas, en la persona de su director y de su director general y también su subdirector. Y se establece también la transferencia a la Procuración del Ministerio Fiscal, o sea, la Procuración Nacional, Ministerio Público Fiscal, de lo que es el sistema de observaciones judiciales, conocido normalmente con el nombre de OJ, algo desconocido tal vez para el ciudadano común, pero que es el sistema de escuchas que ordenan los jueces y que hoy están en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escucha, o sea, cuando se escuchan los teléfonos, cuando se pinchan los teléfonos por órdenes judiciales, precisamente al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué al Ministerio Público Fiscal? Por una razón muy sencilla, por lo que decía al principio, es el único ministerio extrapoder. No depende del Poder Ejecutivo, no depende de la Corte, no depende del Poder Legislativo. Y es muy importante que alguien al que la Constitución Nacional le asignó en la reforma del año 94 la responsabilidad de velar sobre la seguridad de la nación y los habitantes y sobre la legalidad de los actos, que sea de ahora en más quien sea responsable del sistema de observaciones judiciales. De ahora en más, todo juez o fiscal que pueda pedir una escucha deberá dirigirse al Ministerio de la Procuración Fiscal. También quiero decirles que he pedido que este proyecto establezca un plazo no prorrogable de 90 días para entrar en vigencia. También se establece por ley clasificación de la información, que va a ser confidencial, secreta, reservada o pública, según las distintas categorías. Pero al mismo tiempo también, no quiero que se aburran, pero creo que es muy importante que estas cosas se sepan, se transfiere a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende en estos momentos del Ministerio de Seguridad, ya que tendrá como función la producción de inteligencia criminal y por lo tanto no tiene que estar en el Ministerio de Seguridad, sino precisamente en lo que va a ser la Agencia Federal de Inteligencia. También se crea, y esto es muy importante, una limitante, la que establece que toda relación o actuaciones entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales
provinciales o locales vinculadas a las actividades reguladas por la presente ley solo podrán ser ejercidas por el director general o por el subdirector. En español simple, ya nadie va a poder contactarse, ni jueces, ni fiscales, ni ministros, ni ningún tipo de funcionarios locales, municipales, provinciales o nacionales con tal agente, con tal persona. No. La única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia va a ser precisamente la institucional en la persona de su director general y su subdirector que, reitero, requerirán acuerdo del Senado.